Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios a la juventud. Ya en los episodios anteriores hemos hablado acerca de los problemas que nos enfrentamos como sociedad y sobre todo los problemas que se enfrentan los jóvenes hoy en día. Ya hablábamos también acerca del origen de todos esos problemas, del origen de todos nuestros problemas como raza humana desde el principio, que esos problemas vienen desde Adán y Eva, desde el cambio de nuestra naturaleza, desde que pecaron nuestros primeros padres y todo lo que comenzó cuando ellos desobedecieron a Dios, decidieron desobedecer a Dios y tomaron del árbol del conocimiento del bien y el mal, donde comenzó un camino cuesta arriba, donde heredamos esa naturaleza pecaminosa y donde tenemos esta naturaleza de bien mezclado con el mal, que tenemos buenas intenciones. Ya hemos hablado de todo esto en los episodios anteriores, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en qué es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes para todos aquellos que lo aman, que lo buscan, que están buscando no solamente las respuestas a las preguntas. Dios está llamando a todos los jóvenes, está llamando a la juventud a la verdad. Aunque esta verdad ha estado muy encubierta, esta verdad, la sociedad, los medios de comunicación, todas las instituciones en las que tenemos el día de hoy, en las que nos desenvolvemos, han encubierto todo este conocimiento. Y lo han tratado no solamente de cubrir este conocimiento, sino de minimizar, lo han minimizado y lo han hecho a un lado, lo han puesto en una esquina, lo han tratado de hacer irrelevante, siendo que es lo más relevante que podemos tener el día de hoy. Es el conocimiento más relevante, más importante que cualquier persona, y especialmente los jóvenes, el día de hoy necesitan. Porque este conocimiento lo necesitamos todos. Este es un llamado directamente de Dios. Y esto, como ya mencionábamos en el episodio anterior, esto no es una religión. No se trata de un credo, de una organización, de un grupo. No, se trata de una relación entre tú y Dios. Una relación directa entre tú, persona joven, y Dios. Porque eso es lo que Dios está haciendo contigo. Si estás viendo este programa, si alguien te lo ha recomendado, si de alguna manera has encontrado este programa, Dios quizás esté llamándote a ti, a que vengas a Él. No a un grupo, no a una iglesia, no a una organización, no a una religión, sino que vengas directamente a Él, a buscarlo. Realmente, eso fue lo que pasó con el mismo Abraham. Abraham estaba buscando a Dios y Dios se reveló a él. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham escuchó y obedeció. No empezó a cuestionar, no hizo como hacemos el día de hoy, que cuestionamos, bueno, ¿quién es este Dios y por qué tengo que hacerle caso? ¿Quién es Él para que me dé instrucciones? No, Dios es nuestro Padre. Es el Padre de todos aquellos que hemos nacido, todos los seres humanos. Somos en realidad hijos de Dios porque venimos de Adán y Eva y Dios creó a Adán y a Eva. Y Dios, el Padre, dice que Él es nuestro Padre en su palabra. Su Hijo Jesucristo lo ha revelado. Pero vamos a ver lo que dice entonces Dios directamente a todos y cada uno de los jóvenes en el libro de los Proverbios. Porque vamos a comenzar este estudio del libro de los Proverbios, que es muy importante para todos nosotros. Vamos a ver cosas que Dios tiene en su palabra, que a lo mejor nadie nos ha enseñado, nos ha explicado, que no hemos leído quizás, o que hemos leído pero no comprendido en su totalidad, a profundidad. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 4, versículo 1. Dice aquí, oh hijos, escuchen la instrucción de un padre y estén atentos para que conozcan entendimiento. Porque les doy buena doctrina, no abandonen mi ley. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Esto es lo que doctrina significa enseñanza. Y Dios nos da buena enseñanza, nos da buena doctrina.
Porque como ya veíamos en el episodio anterior, solamente Dios tiene la capacidad, la habilidad, el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es en realidad bueno y en realidad malo. La verdad. Porque cualquier persona puede decir eso. Tenemos la capacidad de decidir. Pero eso no significa que las cosas sean buenas o sean malas. Y como sabemos cuando algo es bueno y cuando algo es malo, lo podemos ver por los frutos que producen esas decisiones. Podemos llamar bueno cosas malas, pero vamos a sufrir, indefectiblemente. Esa es la realidad de las leyes que Dios creó, de la verdad. Y dice aquí que escuchemos la instrucción de un padre, porque Dios es nuestro padre y nos da buena enseñanza. Dice que porque nos da buena doctrina, buena enseñanza, que no desamparemos o no abandonemos su ley. Y esta ley es la ley de Dios. Son estas leyes que nos enseñan, que nos muestran la verdad acerca del mundo. Acerca de todos los aspectos de la vida. Están contenidos en la palabra de Dios. Están contenidos en las leyes, ordenanzas y mandamientos de Dios. Que incluye obviamente los 10 mandamientos, pero abarca a todas las leyes de Dios. No solamente los 10 mandamientos, no solamente los 2 más grandes mandamientos que dijo Jesucristo, ¿verdad? El primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sabemos que de estos 2 pende toda la ley y los profetas. Entonces de ahí, de los 2, se va a los 10 que están en Éxodo 20. Y de ahí de los 10 también siguen otros mandamientos, otros estatutos, porque Dios le dio a su pueblo Israel todas las leyes para tener prosperidad, para tener justicia, para tener amor, para tener armonía. Eso es lo que Dios realmente desea. Pero hay un requerimiento, que escuchemos la instrucción de nuestro Padre, que escuchemos la buena enseñanza que nos da y que no abandonemos su ley. Pero ¿cómo vamos a abandonar algo que ni siquiera muchas veces conocemos? Porque si no conocemos la ley de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, entonces no podemos abandonarla porque no la tenemos. Pero si buscamos a Dios, si buscamos a nuestro Padre y lo buscamos en su palabra, entonces Él nos va a abrir los ojos para que podamos entender estas leyes, para que podamos entender que la verdad está en su palabra y solamente en su palabra. No en ninguna de las instituciones de este mundo, en ninguna de las filosofías, en ninguno de los maestros. Nadie tiene las respuestas a nuestras preguntas más que Dios. Y no están a simple vista. Por eso mucha gente se confunde, no entiende la Biblia, que es la verdad, y deja todo o lo encajona todo con la religión, siendo que la palabra de Dios es separada. Lo único que la Biblia dice acerca de la religión es lo que dice en el libro de Santiago, que la religión pura y sin mancha es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Eso es lo único que habla acerca de la religión. Pero las religiones de este mundo son toda serie de ritos y de tradiciones, y de la mitad de las cosas son mentiras, ni siquiera están en la palabra de Dios. Por eso, si tú eres una persona joven y te has desilusionado de la religión, es con mucha razón, por estos ritos, por estas organizaciones, por hipocresía, por corrupción incluso en muchas de las organizaciones. Muchos jóvenes se han desilusionado a través de la historia, en realidad esto no es algo nuevo, se han desilusionado de todas estas organizaciones e iglesias, porque hay mucha corrupción, porque hay mentiras, porque hay tradiciones, porque hay cosas que no están en la palabra de Dios, en lugar de buscar la verdad de Dios, que está solamente en su palabra. Pero aquí nuestro Padre, en el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 3, nos sigue instruyendo acerca de esto. Lo primero es que escuchemos esto y que pongamos atención para conocer entendimiento y que no abandonemos su ley porque nos da buena enseñanza. ¿Y qué más dice? En el versículo 3 dice, porque fui hijo de mi padre, tierno y el único amado a la vista de mi madre. Él también me enseñó y me dijo, aférrese tu corazón a mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Y vuelve de nuevo aquí
a reforzar este concepto de los mandamientos, de guardar los mandamientos de Dios el Padre, ¿verdad? Y está hablando también acerca de esta relación de un padre con el hijo, pero nos dice que guardemos los mandamientos para que vivamos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son vida. Muchas iglesias, muchas religiones los pintan como si fueran maldición, como si fueran tradición, como si fueran innecesarios, como si Cristo hubiera venido a desecharlos, a deshacerlos o a cumplirlos para que tú no los tengas que cumplir. Pero esa no es la verdad. Aquí el Padre nos dice que guardemos sus mandamientos y vivamos, porque los mandamientos son vida. La verdad es vida. Dios mismo es la vida y solamente su palabra es la verdad. Continuando aquí en el versículo 5, Dios dice: adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te alejes de las palabras de mi boca. Y nos está exhortando a que tengamos sabiduría y entendimiento. Pero el entendimiento y la sabiduría solamente vienen de Dios. Solamente vienen de la verdad. Y esa sabiduría es todo el cúmulo no solamente de conocimientos, sino de la aplicación, del juicio, de saber cómo aplicar. Porque una cosa es conocer la ley y otra cosa es aplicarla. Cuando emitimos algún juicio de algo, alguna situación. Y esta sabiduría tiene que estar basada en el entendimiento. El entendimiento es mucho más que el conocimiento, porque el conocimiento es fundamental. Pero hay que tener entendimiento para poder enlazar todos estos conocimientos y aplicarlos sabiamente. Esa es la sabiduría. Y aquí nos dice lo que va a suceder si nosotros nos acercamos a Dios en su palabra. Y vamos a la sabiduría. Dice: no la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Sabiduría es la cosa principal. Obtén sabiduría y con todo tu obtener, obtén entendimiento. Aquí es el principio de este llamado de Dios, que es a obtener sabiduría, a obtener entendimiento. No obtener riquezas materiales, no obtener experiencias, no obtener poder, influencia, ¿verdad? Como los famosos influencers, ¿verdad? Ahora en las redes sociales de personas que tienen muchos seguidores, cientos y miles de seguidores, que son muy populares, que a la gente les gusta verlos, escucharlos, que toman sus consejos, que hacen las cosas que ellos digan, a veces cosas que son hasta tontas, ¿verdad? O que no deberían hacerse, pero hay personas que influencian a las demás, y eso no es lo que hemos sido nosotros llamados. Tampoco buscar el ser famosos, ser influyentes, ¿verdad? El placer. Esto no es lo que nosotros debemos buscar, porque todas estas cosas son lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece riquezas materiales, nos ofrece experiencias, nos ofrece poder, nos ofrece todo este tipo de cosas. Si buscamos esas cosas, si ponemos nuestra atención, nuestra mente, nuestro enfoque, nuestro tiempo en este tipo de cosas. Pero Dios quiere que adquiramos sabidurías, que tengamos sabiduría. Lo que Dios quiere es que tengamos sabiduría, porque dice: sabiduría es la cosa principal. Solamente si tú como persona joven lo único que puedes adquirir es sabiduría, eso es lo más importante. Eso es lo mejor que puedes obtener. Porque dice: con todo tu obtener, obtén entendimiento. Obtén entendimiento. Porque cuando obtienes sabiduría y entendimiento, entonces empiezas a comprender cómo funcionan las cosas. Cómo funciona el mundo. Cómo funciona nuestra mente. Cómo funciona todo nuestra relación con Dios, cómo funciona el propósito de Dios, el plan de Dios. Empiezas a comprender con esta sabiduría, con este entendimiento, empiezas a comprender todo. Tus ojos son abiertos ahora sí a la verdad, para conocer realmente lo bueno y lo malo, no solamente para determinar lo bueno y lo malo, que fue cuando los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, sino ahora a verdaderamente conocer la verdad, a conocer
lo que es. Pero, ¿cómo podemos entonces obtener sabiduría? Ya que es lo principal, es la cosa principal que Dios quiere que obtengamos. Vamos a Proverbios 2 y versículo 1, donde Dios el Padre nos habla y nos da un mensaje bien directo, a ti y a mí, en lo personal. Cuando lees estas palabras en tu Biblia, léelas directamente. Estas van dedicadas a ti, directamente. Lo que dice aquí Dios el Padre: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Sí, si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Entonces hay que detenernos a analizar lo que acabamos de leer aquí en Proverbios 2, porque nos pone condiciones. La primera condición es recibir sus palabras y atesorar dentro de nosotros sus mandamientos. Es lo que ya leímos en el capítulo 4, que es no desechar los mandamientos de Dios. Que eso es lo primero que hacen las iglesias. La mayoría de las iglesias cristianas incluso desechan los mandamientos de Dios. O incluso reemplazan los mandamientos de Dios con mandamientos de hombres, que es lo que hace la Iglesia Católica con todos sus ritos, que es lo que hace el judaísmo, ¿verdad? Con todos sus ritos. Eso es lo que hace la religión, el judaísmo, sobreponer el Talmud y todas sus reglas sobre lo que dice la palabra de Dios, en lugar de tomar la palabra de Dios y solamente enfocarse en ello. Por eso tenemos nosotros que atesorar los mandamientos de Dios dentro de nosotros. No lo que diga un ministro, no lo que diga un cura, no lo que diga un rabino, un maestro, que eso es lo que significa la palabra rabino, porque eso no es a lo que Dios te está llamando. Dios te está llamando a Él mismo, tener una relación con Dios directa. Pero lo primero que dice es atesorar sus mandamientos dentro de nosotros. Y esto nos va a causar lo que sigue. Dice, para que inclines tu oído a la sabiduría, para que nosotros entonces pongamos atención a la sabiduría y apliquemos nuestro corazón al entendimiento. Eso es lo que dice. Porque esto no es solamente de escuchar o de entender, sino es algo de aplicar. Aplicar el corazón significa pensar en ello. Aplicar nuestro oído a la sabiduría significa estarle escuchando todos los días. Estar entendiendo, venir a Dios. Y esto es una promesa. Dice que si rogamos por conocimiento y levantamos nuestra voz por entendimiento, porque muchas personas de los jóvenes el día de hoy, eso es lo que están buscando. Quizás eso es lo que tú estás buscando. Estás buscando respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tengo estos problemas en mi propia vida? Con mis padres. ¿Por qué tengo problemas con mis padres? Tengo problemas con mi novia. Tengo problemas con mi hermano. Tengo problemas con mis colegas. Con los vecinos. ¿Por qué? Porque no tenemos la verdad. Porque no tenemos sabiduría o no tenemos conocimiento y discernimiento para entender qué está mal con nosotros primeramente. ¿Y qué está mal entre las relaciones de las personas? Cuando no hay justicia, cuando no hay verdad. Cuando estos mandamientos no han sido atesorados en nuestro corazón. Cuando no hemos aplicado nuestro corazón al entendimiento. Pero Dios nos promete que si la buscamos como a la plata y como a tesoros escondidos, porque si alguien nos dijera, ¿verdad?, dónde hay un tesoro escondido, iríamos y inmediatamente excavaríamos eso. O compraríamos el terreno para excavarlo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo esa parábola acerca de comprar ese terreno, ¿verdad? Para encontrar ese tesoro escondido, esa perla de gran precio. Pero lo que Dios quiere que busquemos como la plata y como tesoros escondidos es la sabiduría. Porque si nosotros buscamos como a la plata, si buscamos la sabiduría como si buscáramos plata o un tesoro escondido de oro, entonces Dios promete que entenderemos el temor del Señor
y encontraremos el conocimiento de Dios. Conoceremos a Dios. Y no hay nada más grandioso que conocer a Dios. Aunque no lo podemos ver, aunque no podemos escuchar su voz directamente, pero su voz está escrita, está plasmada en la Biblia. Porque esa es la voz de Dios. Todos los profetas y todos los apóstoles, todos los reyes, todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia escribieron bajo inspiración divina. Son las palabras de Dios. Y el temor del Señor, el conocimiento de Dios y la sabiduría valen más que todo el oro y las joyas del mundo. Porque Dios te ofrece la vida y vida para siempre. Ese es su plan. Por eso todas las religiones hablan acerca de esto, hablan acerca de la vida después de la muerte, de qué sucede, ¿verdad? En algunas religiones incluso la reencarnación. ¿Por qué? Porque el hombre se niega a pensar que esto es todo para lo que fuimos creados. Para nacer, crecer, hacer lo que podamos con nuestra vida y después morir y ser olvidados para siempre. El hombre se niega a ello. El libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa es la realidad. Todos pensamos en la eternidad. ¿Por qué? Porque nos negamos a pensar que este diseño de los seres humanos, este mundo con todo lo que Dios ha creado, haya sido creado sin un propósito más grande, sin un propósito más excelente, y mucho más duradero y profundo, que simplemente venir y vivir, hacer lo que uno pueda y después morir. Pero Dios te ama, Dios quiere que conozcas la verdad. Dios quiere que lo conozcas a Él directamente. Pero aquí da las condiciones en el libro de los Proverbios. Y la primera es atesorar sus mandamientos dentro de nosotros. Y para atesorarlos tenemos que conocerlos, tenemos que leerlos en la palabra de Dios. Tenemos que leer esos mandamientos. Y también inclinar ese oído a la sabiduría. También aplicar nuestro corazón al conocimiento y buscarlos, dedicarnos a esto. Dedicarnos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, como si buscáramos plata o un tesoro escondido. Porque lo que Dios quiere para ti es que te vaya bien en todo, que prosperes, que produzcas, que seas alguien útil en sus manos, para sus propósitos, porque no se trata solamente de ti, se trata de el impacto que tú puedas tener en todas las personas. Y no estamos hablando de autoayuda, estamos hablando de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios, porque si te dio vida es porque tienes un potencial maravilloso. Y te ha dado dones, porque a todos nos ha dado dones Dios. A todos. Pero para poder entender nuestro propósito, para poder desarrollar nuestro potencial que tenemos como seres humanos, porque no vinimos aquí simplemente para nacer, crecer, desarrollarnos, vivir y morir y ser olvidados para siempre. Eso no lo cree nadie. El hombre siempre ha buscado inmortalidad. Desde las culturas antiguas, desde Egipto, por eso inventaron las pirámides, porque pensaron que en las pirámides iban a detener el tiempo, que iban a ser, que iban a vivir para siempre, las esfinges. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese deseo de vivir para siempre, porque Dios lo puso ahí en el corazón. Así fuimos creados con ese potencial de vivir para siempre. Pero no es automático, no es automático, porque no tenemos un alma inmortal, como ya hemos explicado en otros episodios. El alma es el cuerpo, es la vida, y no es inmortal. Todos morimos, y al morir, dice la palabra de Dios que los muertos nada saben, nada saben. Pero Dios nos creó con un propósito maravilloso. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos el temor del Señor y encontremos el conocimiento de Dios. Que lo encontremos a Él directamente. Como ya decíamos, no una religión, no un conjunto de creencias o de ritos o rituales. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es conectar con cada uno de nosotros en lo individual, para enseñarnos, para mostrarnos sus sendas, para mostrarnos esa verdad que nunca hemos conocido como seres humanos. Como raza humana nunca hemos conocido la verdad, porque la verdad solamente está en la palabra de Dios. Todo lo demás está contaminado con mentira.
está contaminado con la naturaleza humana. Entonces, si tú eres una persona joven, yo te exhorto a que medites en estos versículos, que leas el libro de los Proverbios. Vamos a seguir hablando del libro de los Proverbios en el siguiente episodio, pero yo te exhorto a que tú abras tu propia Biblia. Si no tienes una, consigue una Biblia. Para que leas el libro de los Proverbios. Porque si estás buscando a Dios, ahí habla Dios directamente. Específicamente en los primeros 7 capítulos habla directamente, como un padre con su hijo. Y son las enseñanzas de Dios. Porque Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Pero quiere primero que pongamos atención, que aprendamos, que entendamos y que lo conozcamos. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.